Hola, les saludo nuevamente. Vamos a hacer una oración. Padre bendito y misericordioso, muchas gracias por permitirnos estar en tu casa. Muchas gracias, Señor, porque nos permites compartir. Te doy muchas gracias, Señor, por mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te pido que seas tú poniendo un corazón atento, Señor, y que tu palabra sea como un bálsamo para las heridas de los que estamos presentes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decían ahorita, ¿cuántos creen en los milagros? Pues me presento, soy Paulina, la mujer milagro. Gracias a Dios, el año pasado me vi envuelta en una situación muy crítica, pero a Dios le ha complacido tenerme nuevamente aquí de pie, compartiendo ahora desde mi experiencia, desde mi sufrimiento, lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Con principios básicos que siempre nos han enseñado, con esos cimientos fuertes que nosotros siempre debemos tener presentes, pero también tenerlos en práctica, no nada más en pensamiento y con palabras vanas. Con mi esposo tenemos 13 años de matrimonio y el año pasado eran 12 y habíamos decidido pues ya someternos a unos tratamientos de fertilidad. Dios estuvo abriendo puertas durante todo el camino y pues decidimos hacer una fertilización in vitro. En julio del 2023, el 16 de julio, estando aquí en el servicio, yo me empecé a sentir un poquito mal, pero como que todavía le quería dar largas, así que bueno, le voy a decir a mi esposo, pero como que yo decía, no pasa nada. Pero Dios tenía todo bajo control. Unos meses antes, en diciembre del 2022, yo había puesto mi corazón al servicio de Dios, pero de manera genuina, de manera de a debis, porque siempre decía, a lo mejor por emoción o por el entorno que creamos en la iglesia, nos dejamos llevar por emociones y somos bien efusivos y somos bien dados a comprometernos con Dios, pero a veces lo tomamos a la ligera, como que decimos, Dios, aquí estoy y sí, úsame, pero cuando Dios nos quiere usar, nos rehusamos, ponemos límites. Entonces yo tuve que rendir mi voluntad a Dios y lo hice por voluntad propia, antes de que Dios me hiciera doblegarme por fuerza. Cuando decido rendir mi vida por completo a Él, aunque yo ya tenía muchos años de ser cristiana y de conocerle, Dios me tomó a bien mis palabras. Entonces, en cada paso que yo estaba dando en este tratamiento de fertilidad, yo sentí el respaldo de Dios. Decía, Señor, me están diciendo estos estudios y estos costos, abre puertas. Y si no es tu voluntad, ciérralas. Dios estuvo abriendo puertas y a cada paso que yo daba, que dábamos con mi esposo, yo sentía que Dios estaba con nosotros porque Dios estaba permitiendo abrir camino. Cuando el 4 de julio se hizo la transferencia embrionaria, ya que habían estado los embrioncitos, ya los implantaron en mi vientre, pues iban a pasar 15 días y dentro de esos 15 días había cuidados, había riesgos, pero también había pues señales que me decían, si sí pegaron tus embriones, si sí pegaron tus bebés, hay estas señales, y me dieron toda una hoja de todo lo que va a pasar, pero también si no, va a pasar esto. Y cada que pasaba un día, yo decía, pasó esto, es bueno, una tachita. Y otra, no ha pasado nada de esto malo. Pasó otra señal. Obviamente las emociones de mujer y el corazón de mujer y el corazón y los sueños y los anhelos de tener un hijo después de tantos años que no habíamos buscado. Y pues en ese momento todo parecía indicar que el sueño se iba a cumplir.
Nosotros íbamos a ir por nuestros estudios el lunes 17 para que nos dijeran, ¿estás embarazada o no estás embarazada? Todos nuestros sueños, todas nuestras esperanzas estaban primero en Dios y después en los médicos. Un domingo previo a nosotros ir a Morelia fue cuando me empecé a sentir mal. Y todo lo que no había pasado en la primera semana empezó a pasar en un día. Todo lo malo. Yo con el deseo y el anhelo me aferraba a decir, todo está bien, yo confío en Dios. Pero no lo tenía que decir ni lo decía nada más porque lo tenía que decir o porque yo sabía que así era, sino lo decía por convicción de que todo iba a estar bien. El domingo antes de terminar el servicio, de aquí que me fui, yo no podía caminar mucho, tenía mucho dolor. Cuando llego al hospital, pues me empezaron a atender, no podían hacer bien los ultrasonidos, los estudios, porque pues no se veía nada. Lo que en ese momento no se sabía era que mi vejiga estaba presentando problemas y estaba enorme. Empecé a tener fallas en un riñón y en la vejiga en ese momento. Ya me mandaron a hacer estudios y todo. Cuando me vuelven a revisar, mi estómago estaba muy inflamado, el dolor seguía siendo insoportable, pero en cada momento yo decía que Dios estaba ahí y me quería aferrar a algo que ya no estaba, a mis sueños y mis esperanzas de ser mamá. Cuando me empiezan a revisar, pues me dejaron ahí porque pues no podían hacer mucho, tenían que seguir haciendo estudios para poder entrar a ciencia cierta y empezar ellos a hacer cirugías, empezar a actuar. Cuando me hicieron los últimos estudios me dejaron con ese dolor toda la tarde del domingo, la noche. Y el lunes muy temprano me mandaron al centro médico nuevamente en ambulancia a hacerme una tomografía. Dijeron que se quede aquí un familiar esperando los resultados y la paciente se puede retirar. Y como en 1 hora más o menos están los resultados. Cuando llegué al hospital, fue la primera vez que sentí la muerte así cara a cara. Llegué y me metieron a un cuartito, pero vi que estaba lleno de doctores. Ubiqué a 1 o 2 doctores nada más, que son de los médicos familiares. Digo, esos nunca dejan el consultorio. Y ahora estaban todos. Dije, no, pues ya, adiós mundo cruel. Ya me fui, ya me morí, aquí quedé. Ya no va a haber más nada. Dije, pues ¿qué encontraron? ¿Qué pasó? Si nomás me dolía el estómago. Cuando nosotros llegamos del centro médico, se comunicaron al hospital y les dijeron que tenían que entrar, que abrir y quitar todo porque estaba presentando una falla y me estaba desangrando. Internamente no había hemorragia, pero estaba todo mal. Entonces cuando entraron a quirófano, tuvieron que quitar mi útero, mi ovario izquierdo y pues prácticamente todo. Me dejaron sin nada, ¿verdad? Cuando yo despierto de esa cirugía, todavía no entraba tan mal. Cuando despierto de esa cirugía, pues me dijeron todo lo que había pasado. No sé si fue la anestesia o la confianza que tenía en Dios, pero lo tomé con mucha calma. Cuando me dijeron ya no tienes útero, entonces pues prácticamente ahí se cerraba toda posibilidad de yo ser mamá. Cuando me lo dijeron, pues bueno, estaba todavía medio consciente, pero con el pasar de las horas empecé a ponerme mal. Seguía mal, había fiebre, no se quitaba la fiebre.
empezaba mi corazón a fallar, empezaba mis pulmones. La pastora me estaba cuidando cuando empezaron a notar que mis pulmones no funcionaban bien. Me dolía mucho esta parte de aquí y yo nomás les decía, ay, échenme airecito y sóbanme aquí. A mi hermana le decía, sóbame aquí. Luego me duele mucho aquí, luego respiro y me duele. Estar acostada me duele. Le digo, a lo mejor es por estar tanto rato acostada. No, tú sóbame, y me sobaba, me echaban aire. Yo sentía que me quemaba y sentía que mi corazón, esto de aquí, como que me dolía. La pastora se empezó a mover con los doctores, mi esposo se empezó a mover con los doctores. Y ese martes decidieron mandarme a Morelia porque mi corazón estaba muy, muy alterado. Estando en reposo, yo tenía los latidos de 150 y algo. Entonces, y estando en reposo, tenían que hacer algo de emergencia. Las fiebres no bajaban, mi respiración ya no era buena, ya me tenían conectada al oxígeno. Sí. Entonces, bueno, pregunto luego, pues, ¿verdad? Porque se me olvidan las cosas. Esta parte que te estoy contando es recreada por los que estuvieron ahí conmigo, por mi familia, por la pastora, porque pues sí, era mucho el dolor que yo estaba muy bloqueada. Cuando decidieron mandarme a Morelia, pues a mí no me decían nada los doctores, nada más me acuerdo que estaba en un cuarto, pero decía, ¿por qué estoy en un cuarto yo sola? Si siempre tienen pacientes a todos lados. Yo me acuerdo que estaba sola, quién sabe. Y recuerdo que empezó a entrar mi mamá y luego mi papá. Y yo veía llorando a uno y llorando a otro. Dicen que también entraron mis hermanos, pero de mis hermanos ya no me acuerdo. Nada más me acuerdo de mi mamá, de mi papá, que estaban haciendo oración conmigo, y de Farid, que se estaban despidiendo, porque les dijeron que se despidían. Obviamente ellos no se despedían. Bueno, yo no recuerdo que me hayan dicho, hija, te me vas a morir. Pero yo sabía que algo no estaba bien. Me empecé a inquietar un poquito. No te voy a mentir, sí me empecé a inquietar. Pero en todo momento yo, de lucidez, yo siempre decía, Señor, tú tienes todo bajo control. Tu voluntad es más buena que la mía. Tu voluntad es mejor que la mía. Tú vas a hacer las cosas y lo que me está pasando es para bien. Tú vas a hacer. Cuando le dije a Farid, le dije, mi papá y mi mamá me dicen que me van a llevar a Morelia, pero yo no sé a qué me van a llevar. Luego tú dime, ¿estoy muy mal? Yo no me sentía mal. Yo no me le decía, estoy muy mal. Dice, sí, te van a llevar a Morelia, te van a entubar ahorita. Entonces, escuchar la palabra entubar, pues sí está bien fuerte, está bien pesado. Pero también pues sabemos que hay muchas probabilidades de vida. Cuando me dijeron eso, dije, ay, Señor, no lo permitas. Yo no me quiero ir todavía. Pero si en tus manos y en tu voluntad está, yo me pongo en tus manos. Se va a hacer lo que tú decidas, se va a hacer lo que tú permitas para mi bien. Si mi tiempo se llegó, aquí estoy. No voy a luchar contra ti. Y yo nada más escuchaba luego, mi voluntad o la tuya. Porque en parte decía, estoy aquí a tu servicio, lo que tú digas. Pero yo me veía cerca al borde de la muerte, en ese precipicio, y yo decía, no, Señor, todavía no. Yo decía, mi voluntad o la tuya. Decía, Señor, pues me suelto, ponme paz, pon paz en mis familiares y pon tu quietud en todo. Y así fue. Esta otra parte es ya cuando me voy a Morelia, que llegué en la madrugada del miércoles, casi noche del martes, madrugada del miércoles. Me recibieron, me atendieron, y uno de los ginecólogos de allá tuvo que hacer una cirugía laparoscópica.
laparotomía exploratoria. Y ya fue cuando le dijeron a mi esposo, pues ¿sabes qué? Tu esposa viene muy mal, viene con hemorragia, viene desangrada y tenemos que entrar sí o sí. Pero la probabilidad de vida era una, lo mínimo. Por las arritmias que yo estaba presentando, por la baja respiración que yo tenía, por el sobresalto de mi corazón, pues yo ya no estaba bien. Tuvieron que entrar, creo que aquí habían dejado como que algo quedó poquito mal. Tuvieron que entrar, corregir, y fue cuando se dieron cuenta que mis pulmones también ya no estaban bien. De mis pulmones, mis radiografías, pues todos hemos visto las imágenes de los pulmones en una radiografía. En mis radiografías estaban mínimos, estaban chiquititos. En las penúltimas, porque ya en las últimas ya no se veía nada. Estaba invadida de pus. Tenía pus en mi riñón, en mi páncreas, en el vaso, pulmones, y estaba subiendo todo. Me estaba quedando inconsciente, el mismo dolor me tenía también muy bloqueada, no había nada. Así que, y desangrándome. Tuve una falla orgánica, un choque séptico y un choque hipovolémico. Y poca gente se salva de esa situación. Y mucha menos gente sobrevive para contarlo, y mucha gente lo puede testificar, como yo el día de hoy. A mis familiares no les daban otra vez esperanza de vida. O sea, dijeron no, ya no. Vamos a entrar, pero yo imagino como que haber dicho el doctor, pues bueno, vamos a hacerle algo a esta mujer a ver si se puede salvar, si no, pues de todas maneras ya está más para allá que para acá. Hicieron esa cirugía, pero en ese lapso, antes de que a mí me empezaran, aparentemente después de esa cirugía, empecé a reaccionar un poquito más. Las fiebres bajaron, el corazón se empezó a estabilizar un poco más. No podía respirar todavía por mí misma, estaba dependiente del oxígeno. Me estaban tratando con insulina porque el páncreas estaba muy dañado, entonces pues mis niveles de glucosa estaban elevados. Me hacían una prueba, ay, que cómo las aborrecí, se llaman gasometrías. Esas son dolorosas a más no poder. Todavía no tengo bien sensibilidad en este dedo al 100, pero así me hacían cada 3 horas me estaban haciendo gasometría. Cada 3 horas. Y en ese momento, antes de que me empezaran a despertar, fue entre miércoles y sábado, yo me veía en un cuarto grande, en un cuarto muy oscuro, y por un momento empecé a sentir cierto miedo. Ahí, o sea, haz de cuenta que yo sabía que estaba pasando algo, pero a ciencia cierta no tenía como que el conocimiento de lo que en realidad me estaba pasando. Pero yo sabía que algo pasaba en ese cuarto en el que yo me veía como si fuera un sueño. Y ahí sentí, así como dice el pastor, esos 2 segundos donde sientes que Dios te abandonó. Se siente ese de, ay, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me encuentro aquí? Pero empezó como a cambiar, como si fueran pantallas, y así como los cines, ya es como ponen así como que pantallitas, va pasando. En una de esas yo me vi en un lugar bien agradable, a mí me gustó estar ahí. Se veía se escuchaba cómo iba corriendo el río, las agüitas, el pasto, los árboles. Y ahí me acordé del Salmo 23, donde dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará, que junto a aguas de reposo me pastoreará, y que aunque anduviera en valle de sombra de muerte no temeré. Y de ese salmo me agarré en ese momento. Cuando
Cuando me empiezan a despertar un sábado, pues querían ver cómo reaccionaba. Obviamente pues mis órganos estaban muy limitados. Todas las máquinas estaba yo conectada como a 20 cosas. A todo colgaba, todo estaba espantoso. Pero cuando empiezo a reaccionar, yo sé que Dios siempre estuvo ahí. Desde el primer momento Dios estuvo ahí, cumpliendo su palabra donde decía: cuando pases por las aguas no te vas a mojar, y si pasas por el fuego no te vas a quemar. Dios cumplió cada una de las promesas que Él había dado a mi vida en aquel momento, en aquellos años. Dios las estaba haciendo valer en ese momento. En todo momento me sentía acompañada. Cuando empiezo a despertar, nos enfrentamos a un nuevo obstáculo. Ahora era que no reaccionaba mi cerebro bien como debía ser. Estaba toda divagando entre medicamentos tan fuertes, la infección tan fuerte que no teníamos bien magnitud de todo lo que podía haber afectado. A mi esposo le decían: es que puede quedar mal, a lo mejor no va a hablar bien, a lo mejor no va a caminar, a lo mejor ella va a estar dependiente del oxígeno de por vida. Todo eso podía pasar, todo. Y empiezo con mis alucinaciones, que si el vecino era francotirador y que era matón a sueldo, que si mi papá era mi salvador en ese momento. No, yo las películas de acción me quedaban cortas. O sea, yo sí, ahorita les digo, a Televisa le falta producción, yo les escribo 2. Ahorita sí me siento así con la inspiración. Pero en medio de esas confusiones, en medio de todo eso, lo único que no se me olvidaba era darle gloria a Dios, exaltar a Dios en todo momento. A mi mamá le pedía mucho un salmo y a mi papá le pedía una canción. Mi papá nada más podía verme por 2 horas. Y dice: las 2 horas me tenías cantándote la misma canción. Dice: te vamos a cantar esta otra. No. Dice: bien terca y mula como siempre. Dice: así que decíamos: bueno, sí, estás bien pues. Pero en todo momento daba gloria a Dios. En mis 5 minutos de lucidez alababa a Dios. No estaba consciente de todo lo que había pasado, ni era consciente de lo que estaba pasando, porque a mí se me olvidó de la cirugía que me habían hecho aquí, a mí se me olvidó quién me vino a cuidar aquí, a mí se me olvidó todo lo de aquí, todo. Con el pasar de los días que estuvieron mis familiares platicándome, la pastora, el pastor, que me decían: fui a verte, yo te estoy cuidando. Dije: ¿a qué horas? O sea, no recordaba que no quería la sangre porque era de vaca. Menos y me iba a acordar de todo. Entonces Dios en todo mi proceso, Dios en todo ese caminar, en todo ese dolor, Dios siempre se manifestó. Dios siempre se glorificó. Dios nunca dejó de ser Dios. Él se mostró con todo su esplendor, con todo su poder sobre mi vida. Los del seguro no creían que yo estuviera viva, que estuviera reaccionando bien. Cuando ya empezábamos a hablar de una posible alta, empiezo nuevamente con un dolorcito aquí. Y me empezaba a doler y no podía respirar. Le decía a mi hermana, le digo: es que presióname aquí, le digo: es que aquí como que en esta parte del pecho, le digo, me duele mucho. Y él me decía: es que así te duele desde Zacapu y te duele desde Zacapu. Cuando les decimos a los doctores, me dicen: ay, señor, es que con usted, si no es una cosa es otra. Y dice: pero usted nomás no se quiere ir a su casa. Y yo decía: ¿cómo no? Ya mándenme. Y no era que yo me estuviera inventando las cosas, pero tampoco me podía quedar callada, porque yo era un dolor que para respirar un poquito profundo ya no lo podía hacer, porque se siente el piquetito aquí y ya no podía. Cuando me ordenaron unos ultrasonidos y unas radiografías y no sé qué más cosas,
empezaron a detectar cositas. Y me dejaron todavía otros 2 días. Me dijeron, no, pues es que con el medicamento va a empezar a hacer más efecto, pues no te podemos dar otro medicamento, ya estás en un antibiótico fuertísimo y ese nada más va por 10 días. Vieron que había fiebre a veces no. Mi cuerpo estaba muy débil, por eso no hablaban como para otra cirugía. Pero una doctora me dijo, yo no sé por qué te tienen aquí en gineco si tú eres más bien para otro piso. Te voy a pasar con cirugía general. Ese doctor, pues era nada más de fines de semana. Pero antes de todo esto, este sí lo quiero decir porque en la mañana sí lo dije, no, es que ahorita ya se me andaba pasando. En uno de los momentos cuando empecé con los dolores aquí en el pecho nuevamente, como que yo estaba media bajoneada de ánimo. Yo decía, pues ¿qué sigue? Y empecé como que a renegar y no, como que ahí andaba otra vez, decía la voluntad de Dios, pero ya pues, no soltaba otra vez, como que ahí andaba. Pero cuando, en ese momento que yo me sentía así bajoneada con mi mamá, que estábamos platicando, entró un doctor de la nada. Paulina, ¿usted está bien? Todo lo que le ha pasado ya, todo ha salido bien. Usted no se preocupe por nada, aquí le estamos atendiendo, todo está bajo control. Se salió el doctor, ahorita pasamos a revisar y no sé cuánto. Y se fue él. No era hora de que pasaran a hacer revisiones ni cambios de guardia. Salió mi mamá porque nos volteamos a ver una a la otra. Y le dije, ¿y este qué? Ni se presentó ni nada. Y ahí vamos, y ahí va mi mamá. Y le dice a la enfermera, oiga, ¿quién es ese doctor que acaba de entrar? Pues de todas maneras, al decirte que todo está bien, que ya todo lo que pasaste, que no te preocupes por nada, como que cambió mi mentalidad, mi estado de ánimo y me trajo paz. No, pues la enfermera le dijo, no, es que no hay nadie así. Dice mi mamá, ¿cómo no? Si yo acabo de salir de aquí. Dice, no ha pasado nadie. No, ¿cómo no? Y ya se salió mi mamá a donde están los doctores. No había nadie. Y revisó en las otras 2, 3 puertitas que estaban así más adelante, no había nadie. Yo creo que ahora, como dijo el pastor, ha de haber sido el ángel de Dios que estaba ahí con nosotros en ese momento, también en mi debilidad, en el momento en el que yo ya andaba flaqueando y soltando la toalla, que necesitaba esa palabra de ánimo. Se necesitaba esa palabra, ese nuevo mover ahí. Cuando me canalizan con el doctor de cirugía general, me dice el doctor, pues te vamos a abrir nuevamente, hay que hacer cirugía. Y no desayunes el domingo en la mañana, nada, porque vas a entrar como a las 5 de la tarde a quirófano. Pues ahí me volví a ir para abajo. Yo ya no quería, porque yo decía, ya tengo tantos días de recuperación de las otras cirugías, ya no me duele, ya casi me quitan las puntadas, ya me levanté a caminar y voy a retroceder otra vez. El ánimo estaba ya por los suelos otra vez. Yo decía, Señor, ¿por qué? Y me decía, Aska, mi voluntad o la tuya. Yo decía, cállate y escucha. Y tuve que enseñarme a respetar lo que yo dije, que me rendía a su voluntad y que se hiciera su voluntad y no la mía. Cuando íbamos a entrar al quirófano, pero de todas maneras en ese momento sí me ganaba el momento de otra vez, otra cirugía, y me dolía en la carne, me dolía porque decía, yo ya no tengo fuerzas para otra cirugía. Si no puedo caminar 2 metros para ir al baño, me les ando desmayando cuando termino de comer. ¿Me quieren meter a otra cirugía? Ya no la voy a aguantar. Y empecé a renegar. Cuando llegó una internista y me dijo, no sé por qué te pasaron a cirugía general, ese doctor no tiene injerencia aquí, no va a venir por ti. Otros 4 días que estés aquí con el antibiótico y te vamos a hacer pruebas, vas a traer alguna infección, porque a lo mejor el catéter central que te pusieron te dejó alguna fiebre, agarraste una infección, algo.
apenas le estaba preguntando a Farid, entonces no va a ser necesaria la cirugía. No tienen por qué hacerle cirugía. Que llega un montón de enfermeras y a ver, la doctora nomás se hizo a un lado, de todos a prepararme para cirugía. Y órale, una de un pie, la otra de otro pie, que si la vena, que si un suero, que si el oxígeno. Y ya nomás me le quedé viendo así de, no, que no. Si ya me llevan. Y usted dice que no y no va a hacer nada. Entonces me molesté porque me estaban atendiendo. Cuando ya estaba en el quirófano para que me empezaran a preparar y todo, dije, Señor, perdóname, sé que dije que se hiciera tu voluntad y no la mía. Me rindo a tu voluntad, yo acepto tu voluntad y en lo que venga, pero ayúdame, porque no es fácil. En mi carne y en lo que yo siento y por cómo yo veo las cosas, yo ya no aguanto. Pero si en ti está el que yo salga de esta, vamos a echarle. Y mi actitud tuvo que cambiar. Que sí es cierto, al día siguiente o cuando salí de cirugía me sentí muy mal emocionalmente, porque ya mis venas ya no estaban nada buenas, ya no hallaban dónde ponerme sueros, dónde ponerme la anestesia, cómo tomarme gasometrías. Ya no tenía ninguna vena, ninguna en mis brazos, ya iban a empezar a canalizar en las piernas. Cuando empezó Dios a glorificarse grandemente y todo empezó a funcionar, y digo, gracias a Dios que permitió que ese doctor aguerrido e impulsivo entrara, porque sin que nadie le dijera opérala, él operó. Cuando salí de cirugía nos dijo que había tenido una colección de líquido, otra vez pus, 1/4 de litro. Dije, si te hubiéramos dejado los 4 días que la internista decía, tu situación fuera otra ahorita. Ya estarías nuevamente invadida. Y a lo mejor ahí sí ya no la estabas contando. Otra vez pude ver la mano de Dios glorificándose grandemente, como no tienes una idea. Dios se glorifica en nosotros en cada momento, pero muchas de las veces nosotros no lo vemos. No lo queremos entender. Porque decimos a lo mejor como yo, es que son cosas que ya no sabemos, son cosas que ya Dios nos ha dicho siempre. Y lo repetimos nada más porque eso es lo que nos han enseñado y no porque de verdad lo creemos. Lo repetimos por inercia de decir, Dios sana, sí, Dios sana. Pero no decimos, sí, Dios nos sana, Dios me sanó, Dios me libró de la muerte. Muchas de las veces hasta que no pasamos por un proceso de esa situación es cuando nosotros podemos dar fe y legalidad de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Hay un versículo en la Biblia que me gustó mucho, está en San Juan 11:4, que es cuando Lázaro estaba enfermo y Marta y María le estaban mandando avisar a Jesús que él estaba muy grave. Entonces dice en el verso 4, dice, oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Yo dije, ay Señor, cómo no me acordé de este verso antes. Se hubiera quitado toda preocupación de mí y de mi familia. Porque cuando estamos dentro del proceso, se nos dificulta ver todo lo que Dios tiene para nosotros, todo lo que Dios está haciendo para nosotros. Y siempre queremos saber el por qué me está pasando todo esto. ¿Por qué me está pasando a mí? ¿Por qué yo, siendo una mujer joven, trabajadora, sirviéndole a Dios en la iglesia, comprometida con Dios, por qué me está pasando esto? ¿Por qué yo podía haberle dicho, Señor, pero por qué si yo te estaba pidiendo que se hiciera tu voluntad y me estabas abriendo las puertas para someterme a este tratamiento, ¿por qué me dejaste con las manos vacías? Te mentiría si no acepto que sí lo llegué a pensar. Y dije, Señor, perdóname. ¿Quién soy yo para pedirte cuentas a ti? Nadie.
que duele y duele mucho. Porque ves tus sueños destruidos. Pero un hijo no era nada más mi sueño. Un hijo no es mi propósito por el cual yo estoy aquí. Tuve que entender que no tenía que preguntarle a Dios ¿por qué me pasa esto a mí? Tuve que cambiar mi por qué por un ¿para qué estoy en este proceso? ¿Para qué me pasaste por esta prueba? Porque aunque yo fui la que se prestó, yo fui la que estaba ahí en cama postrada sufriendo la enfermedad, bien es cierto que no nada más sufrí yo. Sufrió mi esposo, sufrió mi mamá, sufrió mi papá y sufrieron muchos de ustedes que estaban orando. Se sufrió. Y yo creo que no nada más me sirvió a mí, ni fue nada más un compromiso para mí, sino fue para que reafirmaran la fe los que me rodeaban. Porque el que estaba cabizbajo volvió a creer en Dios. Porque mi esposo me dijo, es que yo ya no creo en los milagros, dices que Dios ya no hace milagros. Y le tocó ver uno en primera fila y ser partícipe de un milagro. Entonces, si tú quieres ver un milagro, dile a Dios que se glorifique. Pero es específico. Y si no tienes fe, mejor vale que sí vayas teniendo fe. Porque luego Dios va a hacer las cosas, va a hacer que tú creas o no, pero Él lo va a hacer. Decía Chely a mediodía, dice, Dios te va a sacar de tu zona de confort. Él es especialista en sacarte de tu zona de confort. Y a mí me sacó. Digo, mejor rinde tu voluntad a Dios. Por voluntad y decisión propia duele menos. No te resistas. Porque cuando Dios dice que Él va a hacer algo de ti, Él lo tiene que cumplir. Lo malo es cuando nosotros estamos peleándonos con Dios, porque Él quiere algo bueno para nosotros, pero nosotros queremos otra cosa. Él nos va a llevar por un camino, pero nosotros nos justificamos queriendo llegar por nuestro propio camino, porque este camino se ve más bonito. Pero solamente Dios sabe qué hay detrás y al final de cada camino. Y yo vuelvo a decir y reafirmo mi compromiso con Dios, que se haga siempre su voluntad en mi vida y no la mía. Uno de los propósitos que yo le veo de que haya pasado por esto dice que era para que la gloria del Hijo de Dios sea glorificada. Y no nada más lo vieron ustedes, no nada más lo vieron mi familia, lo vieron los doctores. Que aquí en el seguro, cuando vengo a alguna cita o de recién empezaba a venir, ¿usted es la que estaba grave? Sí, soy yo. Sí sobrevivió. Dijo el doctor que me hizo la cirugía y el Morelia, el que me recibió, dijo él, dice, es que eres la primera que se me salva. Yo creo que ni él se la creía. Le digo a mi esposo, le digo, pues yo siento que es broma según él, pero no. Yo siento que sí fui la primera que se le salvó. Pero gracias a Dios, soy un milagro andante para dar testimonio de lo grandioso que es Dios, de los milagros que Dios hace aún en estos días. Que el Dios que abrió el mar para que el pueblo pasara en seco es el mismo que sigue haciendo milagros hoy. Solamente está que nosotros nos decidamos a creer, que decidamos a morir y renunciar a nuestro yo. Porque duele mucho, pero con el Espíritu de Dios en nuestra vida todo es para bien y todo va más sencillo. Yo digo, y tuve que entender también otra cosa, que tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida es una cosa y sentirla es otra. Cuando nosotros venimos a la iglesia o cuando estamos en oración en nuestra casa, sentimos la presencia de Dios, la presencia del Espíritu en nuestra vida. Pero cuando el Espíritu permanece en nosotros, estamos confiados todo el día. En cualquier momento, en cualquier situación, Dios está con nosotros. Por eso hay que tener siempre nuestro corazón
dispuesto, bien presto, bien atento para lo que Dios quiere. Y que el Espíritu de Dios siempre esté en nosotros, que el Espíritu de Dios siempre esté aquí, que lo tengamos bien presente, que aunque, como les decía al principio, son cosas bien básicas que nos enseñan desde que llegamos a la iglesia, que Dios sana, que Dios ama, que Dios perdona, que Dios liberta, pero que no lo dejemos como palabras más, porque los demás lo dicen, a lo mejor sí es cierto, sino que lo tengamos presente, que lo tengamos como algo bien presente en nuestro corazón, que estemos convencidos de que Dios sí sigue sanando, de que en el momento de la aflicción, cuando nosotros clamamos, Dios da libertad, que en medio de cualquier situación Dios está con nosotros, que Dios siempre toma el control de cada situación. Por muy difícil que parezca, por muy difícil que se vea, Dios siempre tiene todo en control. Siempre, siempre, siempre. Él tiene el poder para darnos sanidad, para darnos libertad. Solo basta que nosotros lo creamos. ¿Tienes problemas de adicción? Cree que eres libre. Que tu fe sea basta como para que puedas decir, soy libre de cualquier adicción, soy libre de cualquier enfermedad, soy libre de cualquier depresión. Porque lo peor que podemos hacer es nosotros ponernos en contra de Dios y querer hacer nuestra voluntad, porque siempre vamos a fallar y la vamos a regar. Y mientras más nos tardamos en aceptar la voluntad de Dios, más le vamos a sufrir. Por eso mejor es de buenas y a la primera. Hasta con los papás cuando nos regañaban, es la primera vez que te hablo. Pero cuando se les acababan las 3 oportunidades, la chancla voladora nomás se veía cómo pasaba. Así Dios, cuando tú ya vienes con un propósito, Dios siempre te va a hacer que lo cumplas. Y más vale que te hagas tú mismo el camino fácil y no que nos pongamos a renegar y al final tengamos que venir a hacer las cosas. Quiero agradecer a todos por las oraciones, por todos los apoyos que hemos recibido de parte de ustedes. En esos momentos difíciles, las oraciones de los demás ayudan mucho. Y como dijo el pastor y se los dije esa vez que yo regresé a los 15 días aquí, las oraciones se sienten. Se siente el respaldo de toda una familia orando por uno, levantando cuando uno no tiene fuerzas, ese mensaje de échale ganas, de ánimo, de estamos contigo. Cada palabra cuenta y cuenta mucho. Así que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer desde donde estamos y con lo que tenemos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle al Espíritu de Dios que esté con nosotros, que esté en nuestro corazón, que habite en él. Padre, muchas gracias por permanecer fiel siempre a tu palabra, por permanecer fiel a tus promesas, por tener orden en nuestra vida y por tenernos paciencia, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos traes a ti con brazos de amor, porque tu amor es incomprensible, es inagotable. Es algo que no podemos entender, no podemos comprender, porque a pesar de nuestras fallas, tú siempre estás ahí. Porque aún sin nosotros ser merecedores de tu gracia, ahí permaneces tú fiel junto a nosotros. Permite que tu Espíritu more en cada uno de nosotros, que tu Espíritu habite en cada uno de nosotros. Prepara nuestro corazón para que Él se quede ahí. Ayúdanos para permanecer fieles a tu palabra y que podamos hacer una habitación agradable en nosotros para tu Espíritu.
y que en los momentos de prueba, en los momentos de aflicción, podamos saber a quién recurrir, a quién correr, porque tú estás ahí con nosotros, aminorando nuestra carga. Te pido que seas tú con cada uno de aquellos que tienen una necesidad en su corazón, que tienen una inquietud en su corazón, que tienen problemas, que hay aflicción. Padre, pon esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que tú pusiste en mi corazón, Señor, que los demás la puedan experimentar, que aún en medio del dolor, aún en medio de la situación difícil en la que están, aún en contra del diagnóstico, Padre, que todos podamos sentir esa paz. Que cuando nos dan un diagnóstico mal, que cuando nos dan malas noticias, Padre, tú puedas estar ahí, que podamos sentir tu espíritu confortando nuestra alma, que podamos sentir tu espíritu permanentemente en nosotros. Y permite, Padre, que podamos seguir viendo milagros. Padre, sé tú glorificándote en cada uno de nosotros. Si hay enfermedad, sé tú sanando en el nombre de Jesús. Sé tú quitando todo dolor, sé tú quitando toda enfermedad. Todo diagnóstico, Padre, se cancela en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que tu espíritu obra sanidad en el nombre de Cristo Jesús. Hoy nos cubrimos con tu sangre preciosa, Cristo, y declaramos bendición sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias y aún sobre los que nos rodean. Permite que podamos contagiar a los demás con lo que tú nos has dado, con los dones que tú nos has dado, que podamos usarlos, Padre, y que podamos compartir. Sé tú glorificándote y hoy rindo una vez más mi voluntad a ti. Que lo que tú digas, Padre, que eso sea, que eso se haga. Danos espíritu de valentía, Padre, para poder hacer las cosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.